En esta lección 4, relacionado con fuentes de poder en televisores LED y también LCD, vamos a trabajar entonces las fuentes acá, pero me quiero concentrar en tres cosas fundamentales. Es lo que me interesa en esta lección número 4. No lo vamos a ver completo como se ven en algunos otros videos donde me hablan del circuito PFC, luego alimenta al inversor y el inversor arranca los 12 voltios, pero ya sabemos que este inversor antes tenía que haber sido alimentado con corriente alterna de la tarjeta inverter. No, así yo no voy a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, que sepas que básicamente hay dos tipos de fuente de poder en el momento que lo conectas en la toma de la pared. Una, que todos sus voltajes están activos, 12 voltios, 24 voltios, 5 voltios o 3.3 voltios en la salida, aunque el televisor no encienda. ¿Ok? La segunda, que al conectarla a la toma de la pared, tenemos un solo voltaje de salida, que puede ser 3.3 voltios o 5 voltios. Nada más en ese estado, observamos cómo en el televisor tenemos el bombillito al frente del televisor, que le llaman el LED standby. La tercera parte es que como vamos a ir aprendiendo pasito a pasito, ¿ok? Y te repito, me refiero a eso poco a poco, porque yo quiero que la electrónica no se te haga aburrida, no brinques de video en video viendo que alguien me lo dé más rápido o más fácil. No es ni más rápido ni más fácil. Lo que tienes que entrenar tú es tu cerebro para que él poco a poco vaya, la fuerza, la ley de la práctica, acostumbrándose el cerebro a ir alimentándose de este material fuerte. ¿Ok? Así de sencillo. Lo que tienes que retenerte y de verdad practicar, entrenarte, practicar. Eso es lo que yo quiero que tú hagas continuamente. Entonces, la tercera parte es que vamos a estudiar ahorita la fuente de poder en el momento que la conectamos a la toma de 210 y en ese momento observamos que nada más tenemos los voltajes del voltaje standby en el televisor. Encendió el LED, sea normal, es un naranja rojo que significa que está en modo de espera, pero no le vamos a dar todavía la orden en el sentido del televisor, simplemente enchufado este voltaje que percibe. ¿Cómo se produce ese voltaje inicialmente? ¿Ok? Eso lo vamos a ver entonces aquí en la lección número 4. Entonces, vayamos. En este caso vamos a trabajar, ya habíamos mencionado anteriormente, la fuente MP738 que te estoy mostrando a continuación. Pero este plano no se consigue, como había indicado anteriormente, y por lo tanto conseguí el reemplazo, que es el MP116A. Es exactamente el mismo y podemos trabajar con él. Aquí vamos a hacerlo de las dos maneras porque yo quiero que tú aprendas a trabajar con la parte física y con la parte electrónica, en la parte del plano esquemático, ya que son necesariamente los dos, y así deberíamos trabajar todos los técnicos. Entonces, viendo esta fuente de poder real, la tenemos acá con este que vamos a trabajar. Observen que tenemos el conector de entrada de AC, perfecto, y aquí también observamos que hay tres transformadores. En realidad tenemos dos, que son el grande que tenemos aquí, el que estoy señalando, y en la parte inferior de esta tarjeta, que es el que le llaman el transformador de standby. En algunos televisores más viejos tienen la fuente de poder en un solo transformador, tanto el standby como los demás voltajes. Aquí están separados, son fuentes completamente aisladas, pero a la vez tenemos este pequeño transformador acá, que realmente no es transformador, es una bobina parecida a un transformador. Después ustedes van a ver cómo trabaja esta bobina, pero inicialmente no la vamos a necesitar porque lo que realmente vamos aquí a aprender es, al conectar el cable de AC, sale un voltaje de 5 voltios acá en la salida de conectores, y ya lo estamos viendo acá señalado para que veas exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en esta lección número 4? El proceso para que se produzca ese voltaje, y en el momento de que hagamos la misma operación y no entregue ese voltaje, ¿qué es lo que tengo que revisar? El secreto aquí es saber cómo funciona esta fuente. Ahora vamos a minimizar un poco esto acá y trabajemos. No vamos a hablar directamente con el plano porque quiero que primero lo vean resumido de manera esquemática, cómo se produce entonces este efecto. Veamos acá el esquemático. Yo espero y aspiro que muchos de ustedes ya sepan cómo leer planos, y si no, poco a poco yo lo voy a ir enseñando, pero tenemos que darle prioridad a esta parte y irlo entendiendo. Aquí tenemos, observen bien, la entrada de AC. Podríamos decir que esta parte de la conexión del cable que va hacia la toma, ¿ok? Viéndolo directamente, porque vamos a trabajar en conjunto, tanto con el plano esquemático como con la fuente real. Tenemos el circuito EMI, tenemos el puente rectificador, y a la vez que el rectificador
junto a su condensador va a rectificar un voltaje de 160 a 170 voltios, y esto va a ir directamente hacia una línea de entrada de un transformador y lo va a llevar al drain de un transistor MOSFET. Básicamente todas las fuentes trabajan bajo este mismo principio, que tienen su transformador de standby separado. Es decir, que esos 160 voltios o 170 voltios deben salir del puente rectificador, pasar a través del condensador y de inmediato llegar a este terminal. Esa es una de las condiciones. Este transistor MOSFET debe estar alimentado con esos 170 voltios. Entonces, a la vez, si observamos acá, tenemos un integrado. Este integrado no es más que el que se va a encargar de producir los pulsos, o el PWM, la modulación de ancho de pulso, a través de este terminal llevado al gate de este transistor MOSFET, para que empiece a trabajar ese transformador y enviar los voltajes. Eso no es voltaje, eso es energía, ¿ok? Eso es alta frecuencia, a través de esta línea. Ya sería el secundario, y de inmediato el diodo rectifica esa energía junto con este condensador, lo aplana, lo filtra, y sale el voltaje de corriente directa acá, filtrado y limpio para alimentar. ¿Qué voltaje es este? El de los 5 voltios standby. Se le llama 5V-SB, 5 voltios de standby. Primero, antes de que llegue este voltaje acá, este integrado tiene que estar plenamente alimentado. ¿Y cómo se hace? Pues bien, observen que directamente desde la misma fuente de poder hay una línea donde se encuentra el condensador de 170 voltios. Hay una resistencia que se desvía del camino habitual hacia el transformador. Baja, y si se fijan bien, va a llegar a un pin de este integrado, el OB2263, que este es el integrado que precisamente hace trabajar a este MOSFET. Entonces, si observan, esa resistencia recibe este voltaje, lo va a disminuir y va a llegar acá, pero eso no es un voltaje de alimentación. Esto se le llama un voltaje de arranque. Ustedes han observado cuando nosotros vamos a encender algún carro, o una persona está encendiendo un carro, y al darle el switch enciende el carro y después suelta el switch, ya no es necesario un switch para encender el carro. Precisamente aquí trabaja de la misma manera. Estos son resistencia de arranque, ¿ok? Llega del condensador principal, un voltaje, lo minimiza y llega acá, pero es como una orden para que él arranque. Nada más necesita esto, pone a conmutar a este transistor, lo energiza y transfiere del lado primario al primer lado secundario, que no es aquel, sino que es este, y pone un voltaje fijo, run DC, que se le llama continuamente, otros le llaman voltaje de apoyo. Pasa a través de este diodo, lo rectifica, pasa a través de este condensador, lo filtra, y llega el voltaje directamente al mismo pin que habíamos hablado anteriormente, pero ahora este voltaje es constante. Uno es el arranque y el otro es el encendido constante, ya de aquí no se va a apagar. Estos 5 voltios que tenemos acá, simple y llanamente, son los que van a alimentar al microprocesador, a la botonera, a la memoria EPROM y sobre todo al que estamos buscando, al diodo LED de standby que aparece en la parte frontal del televisor. Otra cosa que quiero que observen acá, que hay un optocoplador aquí, y este optocoplador tiene una tierra fría y una tierra caliente. Observen los símbolos triangulares que tenemos aquí abajo, y el otro son dos símbolos de tierra, pero uno en el área caliente, en el área de la corriente alterna, y el otro en el área fría, que ya estamos hablando del secundario del transformador. Ahora, ¿y para qué se utilizará este optocoplador acá? Pues sencillamente para tomar una muestra de los 5 voltios de standby, ¿ok? Pasa a través de esta resistencia de muestra. Luego de aquí son llevados al 431, muy comúnmente para los que trabajan con televisores de tubo de rayo catódico, y de aquí lo envía a la regular y controlar que estos 5 voltios estén fijos aquí, más nada. Ok, ahora ya finalizada esta parte, este pequeño diagrama es un datacheck, ¿oyeron? Este es el del datacheck del OB2263 y sirve como un modelo. Ok, ahora vámonos directamente a el plano esquemático de la tarjeta real de la que estamos estudiando, del MP116.